Nos han contado los niños una historia que seguramente todos los que estamos aquí la conocemos, ¿verdad? Que es el día en que vino un ángel y habló a José y luego también se habló a María diciendo que iban a tener un niño. Después esta pareja, José y María, ella embarazada, fueron a cierto lugar llamado Belén para allí que el niño que se llamaría Jesús iba a nacer. Se nos cuenta también en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el mensaje de los ángeles a los pastores, la conmoción, los reyes o los magos que venían de otros lugares para adorarle. Y después nosotros hemos ido contando una y otra vez esta historia. Pero yo quiero, niños y también vosotros mayores, que sepáis que ni fue la primera ni sería la última que se contó esta historia, porque lo que se nos refiere del nacimiento de Jesús se habló a lo largo de toda la historia. Es decir, que desde muy al principio ya esta historia se conocía. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿quién era este niño que se anunciaba desde ese principio y qué es lo que eso iba a significar para nosotros? Vais a estar muy acostumbrados, los niños y pequeños, a que cuando vayáis a las plazas y vayáis a ciertos lugares podéis ver la representación del niño. Nosotros, se nos dice la Biblia, no podemos hacer imagen de Jesús, porque ni sabíamos cómo era, ni tampoco podemos tener la inclinación para adorarle en la imagen. Tenemos que adorarle en lo que significa, en lo que hace. Pero lo que nos preguntamos es, ¿cómo era Jesús? ¿Qué imagen tenía? ¿Qué es lo que estaba buscándose? ¿Qué es lo que se estaba diciendo? Así que si nosotros vamos muy al principio de nuestras Biblias, nos encontramos una historia. Resulta que un hombre y una mujer llamados Adán y Eva. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, desobedecieron. Y cuando Dios tenía que castigarles por su desobediencia, perdieron el jardín, perdieron todo lo que tenían en su casa y tuvieron que estar errantes, tuvieron que salir a otro lugar mucho más difícil y complicado. Pero en aquella ocasión se nos dice en el Evangelio, en el libro de Génesis 3, que vino Dios y habló a Adán y a Eva. ¿Y sabéis lo que les dijo? Mirad, habéis hecho las cosas mal, pero nacerá de ti, de la mujer, en tu descendencia, un niño. Y ese niño, ¿sabéis lo que iba a hacer? Iba a pisar la cabeza de la serpiente. Así que la primera vez que se anunció, después nosotros sabemos que ese niño del que estaba hablando era Jesús. Así que Adán y Eva salieron de aquel lugar tristes por lo que habían hecho, pero con una buena noticia, un día vendría el que iba a pisar la cabeza del mentiroso. Así que luego, mucho más tiempo después, se nos dice la Biblia en Hebreos 2:14, algo muy interesante. ¿Quién está por ahí que nos pueda decir lo que dice el libro de Hebreos 2:14? Fijaros lo que ocurrió, que aquel que había venido, que es nuestro Señor Jesús, pisaría la cabeza de la serpiente. Y nos dice el libro de Hebreos que así fue, venció al diablo. Así que la primera vez que se anunció acerca de Jesús, se cumplió en Jesús cuando Él vino. Pero claro, esto había creado un problema, y es que el hombre y la mujer se hicieron pecadores, y a partir de ahí empezaron a pecar y a oponerse a Dios, y necesitaban ser castigados y que su pecado fuera pagado. A lo largo de la historia, en el pueblo de Israel, se nos contaba algo importante. En Levítico se nos dice, y en otros lugares de las Escrituras,
que mirar, el pecado es tan feo que necesita ser pagado. Y la única manera en que se puede pagar, nos dice la Escritura, ¿sabéis cómo es? Con sangre. Porque es tan horrible que no hay jabón que lo quiera borrar, no hay jabón que lo pueda quitar. Pero sí hay algo que lo podía quitar, que era la sangre de aquel que había de venir. Así que vemos a lo largo de la historia que venían unos hombres y hacían sacrificios, cogían un animal y lo sacrificaban. Con esa sangre, de una manera simbólica, podían dibujar que aquello limpiaría los pecados de la gente que confiaba en lo que aquello estaba representando. Entonces, se estaba diciendo, hay perdón de pecados cuando hay sangre derramada en nuestro lugar. Pero, ¿serían suficientes todos esos sacrificios de animales que se hicieran a lo largo del tiempo o un sacerdote que viniera a hacer los sacrificios? Sí, en nuestro Señor Jesucristo cuando lo hiciera de manera definitiva. Así que después, cuando pasó el tiempo, pudimos ver que aquello que estaban representando los animales y el sacerdote sacrificando aquel animal en un altar, lo cumplía de manera completa y perfecta, ¿quién? Jesús, muy bien. Así que leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, pero Cristo con derramar su sangre hacía que todos los pecados de aquellos que vinieran a Él, sus pecados fueran borrados. Así que ya vemos otra imagen de nuestro Señor Jesucristo. Primero en el anuncio de Adán y Eva, al que se les dio. Segundo, en ese símbolo del sacrificio, de cuando se sacrificaban los animales y cómo el Señor sería sacrificado. Pero hay más, porque, bien, este sacrificio se hacía, pero ¿cómo nos íbamos a enterar? ¿Cómo nosotros podríamos saber si no hay alguien que pudiera decirnos ese mensaje extraordinario? Bueno, para eso también la Biblia y en la historia tenemos la respuesta. Porque nos dice en el Antiguo Testamento, muy al principio de la Biblia, en Deuteronomio, que se levantaría un profeta. Y que ese profeta traería de manera muy clara y muy directa la palabra de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Dios esperaba, qué era lo que Dios demandaba. Así que a lo largo de la historia, la gente estaba esperando a ver cuándo venía aquel que nos iba a traer la voz clara. Hubo muchos profetas, muchos hombres que hablaban en el nombre de Dios, pero solamente uno lo iba a hacer de una manera muy clara y muy directa. Así que, ¿quién era aquel que tendría que traer la palabra profética de parte de Dios, el Padre, de una manera muy clara? ¿Cómo? Jesús. Claro que sí. Así que nosotros vamos, después que nuestro Señor Jesús vino en la historia y vemos cómo se cumplía de manera clara aquello que decía. En una ocasión iban unos discípulos muy tristes porque su Señor Jesús había sido crucificado y enterrado. Y se presentó a alguien como disfrazado que no se le podía conocer, que era también Jesús. Y le pregunta, oye, ¿por qué estáis tan tristes? ¿No te has enterado que ha muerto nuestro Señor, que era el profeta? Pero lo dice de manera muy clara las Escrituras. Por ahí alguien me lo tendría que decir. ¿Quién me tendría que decir una cita en Lucas? Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo, ¿cómo? Levantando un gran profeta. ¿Y quién era ese profeta? Nuestro Señor Jesucristo. Así que fijaros, aun cuando el nombre de Jesús, el hijo de María y de José a lo largo de los años no se había pronunciado, sí es que la gente estaba esperando aquella noticia de parte de Dios para aliviar el pueblo.
Primero, cuando pecaron en Adán y Eva. Segundo, en los sacrificios, simbolizando que la sangre era lo único que podía limpiarnos y Cristo daría su sangre para limpiarnos. En que Dios tendría que hablar y que iba a hablar de una manera muy clara y muy directa, con un profeta, la palabra de Dios a los hombres. Y esa palabra profética, ese hombre que era el profeta de Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Pero pensamos, ¿solamente esto iba a ser así? No, hay mucho más todavía. Porque nos dice también la Escritura que aquel que iba a venir y que iba a ser la palabra profética y el sacerdote, ¿sabéis también lo que iba a ser? Un rey. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser un rey, el rey de Israel. No solamente iba a venir a sufrir penalidades, sino a mostrar su gloria y su poder. Así que en el libro de Isaías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, ya se anunciaba, el rey de Israel viene, es el día del rey, el rey vendrá, él mostrará su poder y se sentará en el trono. Él tendrá toda la gloria y toda la honra. Luego resulta que cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que estaba sufriendo, estaba experimentando esa sangre derramada por nosotros, su muerte, que se revelaba que Él iba a ser el Rey. Por ejemplo, cuando entraba en Jerusalén y tendían sus mantas y le echaban allí ramas de árboles para recibirle, bendito el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel. En cierta ocasión, cuando nuestro Señor Jesús iba a morir en la cruz, Herodes, que era el representante de los romanos, que se oponían mucho a los judíos y también a los que después serían cristianos, le hace una pregunta muy interesante, muy importante a Jesús cuando iba a ser crucificado. ¿Quién me tiene una cita para Mateo? Jesús, pues, estaba al pie del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Fijaros lo que dice, aquel hombre que lo veían maltratado y con sangre, sufriendo y después clavado en una cruz, en realidad, ¿sabéis quién era? El rey que estaban esperando, era el rey. Así que fijaros que nuestro Señor Jesús, aquel que se anunciaba desde el principio, iba a ser profeta, iba a ser sacerdote y además iba a ser el rey que esperábamos todos para que nos pudiera gobernar y dirigir, para que hiciera un reino extraordinario. Pero ahí no queda la historia, porque acerca de Jesús se habla muchas veces y de muchas maneras, y se anuncia su obra y su persona de manera distinta. ¿Sabéis de una manera muy sorprendente que se nos anuncia acerca de Jesús en la Biblia? Como un león. El Señor Jesús nos dice aquel que había de venir para limpiarnos con su sangre de nuestros pecados y traer la voz de Dios y ser el rey del pueblo, además era un león feroz, es el león de Judá. Y no solamente se estaba diciendo aquello en el Antiguo Testamento, que el que venían a esperar sería el león. Cuando hablamos de un león, no hablamos de un gato, no hablamos de alguien muy manso que lo podemos tener domesticado. El león es alguien fiero y fuerte, que lo que está mostrando es fuerza y valor. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿sabéis qué? Hay una transformación. El león puede cambiar, se puede transformar. ¿Y sabéis en qué se va a transformar ese león fuerte y grande que es capaz de devorar y comerse a todos sus enemigos? En un animal muy manso, el cordero. Muy bien. Así que a lo largo de la historia, cuando nosotros nos imaginamos a un león fiero, detrás de ese león fiero tenemos que ver también un cordero. Nos dice la Escritura que a la misma vez que estamos esperando el león,
es un león que se transforma en cordero. Y a la misma vez que estamos esperando el cordero para el sacrificio, recordad los sacerdotes que mataban a los animales para con su sangre limpiar los pecados del pueblo, se iba a convertir en un momento en un león que no podían dominar. ¿Y sabéis quién era ese león que se convertía en cordero o ese cordero que se convertía en león? Jesús. Yo creo que solamente estos dos se están enterando. Jesús. Jesús se convierte en el león y se convierte en el cordero. Y lo dice así cuando nuestro Señor Jesús ya estaba en el mundo, ya estaba en medio de nosotros. Por ejemplo, nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Un profeta, Juan el Bautista, cuando vio a un hombre que venía para ser bautizado y después cuando empezó a hablar acerca de él a toda la gente que querían escuchar, ¿sabéis cómo definía al Señor Jesús? Aquel hombre que venía y que iba a hacer la obra. Este es el Cordero de Dios. ¿Y sabéis por qué es el Cordero de Dios? Porque quita el pecado del mundo. ¿Y sabéis cómo quita el pecado del mundo? En la cruz. Así que podemos ver como el león en realidad es el cordero que quita nuestros pecados y cómo lo va a hacer en el lugar extraordinario y sorprendente que es la cruz misma. Así que podéis ver a lo largo de la historia cómo el león y cómo el cordero y cómo la cruz están relacionadas. El sacrificio, la voz de Dios, todo ello señalando a la persona preciosa y extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Pero no os quedéis con la imagen que hemos estado haciendo porque hay mucho más. No podemos mirar todo lo que nos está diciendo las Escrituras acerca de este Jesús que había de nacer en cierto momento. Porque vosotros podéis ver a un niño débil en los brazos de su madre, en un Belén que por ahí se representa. No imaginéis a nuestro Señor Jesucristo únicamente clavado, despreciado, maltratado y sufriendo en una cruz, porque ese que está en la cruz sufriendo es el león y es el rey. Y como rey, nos dice la Escritura, un día vendrá. Y cuando hay un rey, hay un trono, hay una gloria, hay una majestad. Se nos dice en el Antiguo Testamento que un día todos vosotros, grandes y pequeños, abriréis vuestros ojos. No importa que hayáis muerto, resucitaréis y abriréis vuestros ojos y podréis ver que el cielo se abre. El cielo se va a abrir. Las nubes se van a despejar y se van a escuchar unas trompetas extraordinarias en el cielo. ¿Y sabéis lo que va a ocurrir? Nos dice en el Antiguo Testamento, anunciando acerca de Jesús, que cuando el cielo se abra, veréis un trono blanco y resplandeciente. ¿Y sabéis quién estará sentado en ese trono? Jesús, el león, nos dice en Apocalipsis, el cordero, sentado en el trono, viniendo en su poder y gloria. Así que alguna gente pensaba, este hombre está vencido. Sus enemigos dicen, le hemos podido aplastarlo, pero en realidad no. Es el Señor Jesucristo el que ha aplastado a sus enemigos, el que ha vencido, el que tiene bajo sus pies al mismo diablo, ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido a todos sus enemigos y por tanto en una gran procesión, extraordinaria procesión, abriendo los cielos, vendrá el Señor Jesús, anunciado desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas páginas de la Biblia, que vendrá Él sentado en su trono de gloria y de majestad. Por eso nos anuncia el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis nos está diciendo las cosas que son y que han de ser en el futuro, y así nosotros lo estamos esperando. En Apocalipsis se dice algo muy especial. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y
Muy bien. ¿Veis la esperanza que tenemos? ¿Veis el consuelo que se nos da en las Escrituras? Jesús no fue anunciado simplemente a María, a unos pastores o por los ángeles, sino que se estaba anunciando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aún hoy se sigue anunciando y así nosotros lo seguimos esperando. Jesús en realidad es aquel niño que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Es aquel que iba a hacer el sacrificio por los pecados de su pueblo. Es aquel que trae la voz clara. Él es la palabra de Dios. Y además de esto, se presenta como el Rey y Señor sobre todas las cosas. Y aun cuando era el león fuerte, lleno de fuerza, que se convierte en un manso cordero para ser sacrificado por nosotros en la cruz señalada, en realidad se levanta de la cruz de manera victoriosa y nos anuncia: vendré otra vez. Así que nosotros, con los ojos bien abiertos, con nuestro corazón dispuesto, esperamos como nuestro Señor Jesús, sentado en su trono de gloria, con ese brillantez de las piedras preciosas, vendrá a recoger su pueblo. Todo esto es lo que nosotros anunciamos cada vez que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es lo que yo quiero que cada uno de vosotros pueda llegar a comprender y aplicar en su propio corazón. Nuestra esperanza no está puesta en hombres normales y corrientes, por muy especiales que nosotros podamos hacer. Nuestra esperanza no está puesta en los sacrificios u ofrendas que nosotros podamos hacer. Nuestra esperanza no está puesta en lo que nosotros podamos decir, en nuestra inventiva y nuestra imaginación. Nuestra esperanza en realidad debe de estar puesta en aquel que es único camino para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora yo quiero que todos leamos un pasaje y lo vamos a leer en alto, ya no unos cuantos por ahí sueltos. Quiero que abráis vuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 14, quizás si se puede poner en la pantalla. Isaías 9, 14, un versículo que muchos de vosotros podéis decir de memoria, que es el anuncio que el profeta Isaías traía para el pueblo de Israel y que es nuestra promesa y esperanza. ¿Lo tenéis todos? Isaías, capítulo 7. ¿Qué he dicho? Bueno, vamos a leer también el 9. Capítulo 7, versículo 14. 7, 14. ¿Quién lo empieza? El Señor mismo os dará. ¿Sabéis quién es este niño? ¿Quién es este Emmanuel? Capítulo 9, versículo 6. ¿Creéis esto? ¿Lo hacéis vuestro? No os desaniméis, no os preocupéis por lo que pueda venir, lo que pueda ocurrir. Lo que se anunció en un principio se ha cumplido de manera completa y definitiva en nuestro Señor Jesucristo. Y un día podremos ver que este hombre, para muchos invisible, se hará visible en medio de los cielos. Y lo que ahora simplemente está puesto nuestra fe en nuestro corazón de aquello que va a ocurrir, un día lo podréis ver de manera completa, cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, nuestra esperanza de salvación. A Él y solamente a Él sea la gloria. Amén.